El origen de Tarifa se pierde en la noche de los tiempos. A lo largo de los siglos se ha forjado la ciudad tal como la vemos hoy. Sus calles y plazas destilan historia. La historia de los grandes hechos que luego aparecen en los libros y otras que solo forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes, de sus gentes. Todo ello ha conformado cada rincón, cada historia, cada edificio. Nuestro centro histórico, formado a través de los siglos de existencia, nuestros barrios de extramundo, la vida de nuestros antepasados, sus penas, sus alegrías. Todo se ha desarrollado en este escenario, en este nuestro pueblo. Con este programa queremos dar a conocer cada calle, cada plaza, cada rincón de nuestro pueblo, para que todos los tarifeños los conozcamos, porque lo que no se conoce no se respeta. Y es necesario que nosotros conozcamos y cuidemos el patrimonio que nuestros antepasados nos han legado y que tenemos la obligación de transmitir a las futuras generaciones de la mejor manera posible. En este primer programa lo dedicaremos a la popular Plaza de Santa María, la que conocemos como La Ranita. Corría el siglo X cuando Abderramán III, califa de Al-Ándalus, se percató de la importancia geoestratégica de Tarifa y el estrecho de Gibraltar e hizo levantar la imponente fortaleza con el fin de defenderse de posibles ataques de los norteafricanos. En el año 960, como dice su placa fundacional, fue terminado el castillo que conocemos como el Castillo de Guzmán el Bueno. A partir de la fortaleza y a través de los tiempos, se fue ampliando el espacio urbano hacia el este hasta convertirse en una pequeña ciudad, la Almedina. Esta fue la primera zona habitada de Tarifa, que estaba situada en la estrecha meseta existente entre el mar y la vaguada formada por el río Angorrilla, que en esos tiempos discurría por lo que hoy es la Calzada. El centro de esa zona era lo que hoy conocemos como la Plaza de Santa María. La Sala de Santa María está situada dentro del recinto del castillo, en lo que fue la Almedina de la ciudad árabe. Las personas que vivían aquí necesitaban un lugar de oración, por lo que es posible que este fuera un lugar de culto desde la antigüedad. Seguramente se levantara aquí un templo clásico romano o que después fuera una mezquita árabe. Pero lo que se sabe es que tras la conquista de Tarifa por el rey Sancho IV en 1292, se edificó la iglesia teniendo como nombre y advocación el de Santa María, habitual en el reinado de Sancho IV, pues era un ferviente devoto de Santa María. Es la iglesia más antigua de Tarifa y quizás del campo de Gibraltar. Es de estilo gótico mudéjar, arcos apuntados y utilización masiva del ladrillo. Estamos ahora en lo que fue el templo de Santa María, quizá el más antiguo de Tarifa. Este templo se construyó una vez que Sancho IV el Bravo conquistó Tarifa en 1292 y fue parroquia mayor
iglesia mayor de Tarifa hasta el año 1546, que pasó a ser la iglesia de San Mateo. Allí en San Mateo hay una placa cerca del altar del Cristo de la Salud, donde hay un testimonio de esto que estoy comentando. Esta iglesia tiene 3 naves. Esta central, donde estamos, que es más amplia, más ancha y más alta que las 2 laterales. Están separadas unas de otras por 6 pilastras, la estáis viendo aquí, que sostienen arcos de ojivales de ladrillo. Y luego hay un 7º arco, este que estáis viendo ahí, un 7º arco que da acceso al presbiterio, a la iglesia mayor. Ese arco se sustenta sobre 4 columnas de mármol que pueden ser de origen romano o visigodo. No podemos olvidar que Tarifa, antes que árabe, aquí estuvieron los romanos. Lo que pasa es que aquí en la ciudad quedan pocos restos de ellos. Sí que nos queda el fabuloso conjunto arqueológico de Baelo Claudia, pero aquí en Tarifa hay pocos restos romanos. Pero evidentemente sí que los hubo. Aquí en concreto, ahí debajo del suelo, donde está cubierto por un cristal, hay restos romanos. Pues de esos restos romanos quedan, posiblemente romanos o visigodos, quedan las columnas que sustentan el arco ojival. Bueno, el suelo de este templo está formado en el altar mayor, el presbiterio, podemos ver, como acabo de comentar, restos romanos. Y aquí en el suelo, debajo de donde nosotros estamos ahora mismo, todo esto son enterramientos cristianos ya, porque tenemos que recordar que en ese tiempo no existían los cementerios, sino que las personas cuando morían pues se enterraban en la iglesia. Por tanto, el suelo está todo con enterramientos cristianos. La puerta de entrada al templo estaba al final de esta nave mayor, al final estaba la puerta. Fue sustituida por esta que tenemos aquí en el lateral, que ya es del siglo XVII, de estilo manierista. Fue la parroquia mayor de Tarifa hasta 1546, que pasó a serlo la de San Mateo. A finales del 16 dejó de ser parroquia, aunque siguió teniendo vida religiosa gracias a que albergaba importantes cofradías. A finales del 18, durante la guerra contra Gran Bretaña, sirvió como hospital militar. A partir de la Guerra de la Independencia, los frailes del convento de San Juan de Prado abandonaron su emplazamiento y se refugiaron en la iglesia de Santa María, siendo posible que el templo fuera restaurado en aquel tiempo, proporcionándole parte de su fisonomía actual. Después fue parroquia castrense y ya en el siglo XIX siguió manteniendo un cierto protagonismo, porque la Virgen de la Soledad estuvo en Santa María hasta 1928. En Semana Santa, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad realizaba el encuentro con la imagen del Nazareno, que procedía de la iglesia de Santiago en las puertas de la iglesia de Santa María. El 1 de marzo de 1907, día de San Isidro, se puso nuevamente el culto. Poco después, el templo fue abandonado y las imágenes y demás mobiliario se trasladaron a la iglesia de San Mateo. Después de la Guerra Civil, el edificio quedó integrado en las dependencias militares del castillo. El regimiento Álava 22 lo utilizó como almacén. Cuando los militares abandonaron el castillo, pasó a depender del ayuntamiento, que una vez restaurado, lo utiliza con fines culturales como sala de usos múltiples.
El pósito parece que funcionaba a finales del siglo XVI, al menos desde 1592, fecha del libro de actas capitulares más antiguo que se conserva. Por las actas de Cabildo sabemos que en 1611 era conocido como pósito del baluarte de Santa María. Fue ampliado en 1762 y se destinó a albergar las instalaciones del pósito de granos municipal, una institución que ha perdurado hasta tiempos recientes. Pues alrededor de la Plaza de Santa María existen 3 edificios emblemáticos para nuestra ciudad, como son el Pósito, el Ayuntamiento y lo que era el Colegio de Miguel de Cervantes, que hoy es la biblioteca. Bueno, pues el Pósito es el más antiguo de los 3. ¿Qué eran los pósitos? Pues el edificio del Pósito, este que tenemos aquí a mi espalda, eran unos edificios que servían para almacenar los excedentes de la producción de cereales, fundamentalmente el trigo. La función que tenían estos pósitos pues eran ayudar, prestar de alguna manera cereales a los campesinos que lo necesitaban y luego se lo devolvían con intereses. También servían para socorrer a los más pobres en época de malas cosechas. También regulaban el precio de la harina y controlaban la medida y la calidad del pan. Era una institución que estaba regida por el ayuntamiento, era el que lo controlaba todo. Es un edificio de sólida estructura, de planta rectangular con 2 pisos y con techumbre a 2 aguas. Cada planta alberga amplias naves con pilares centrales de piedra arenisca, tanto en su parte alta como baja. Pero pasó el tiempo y ya la función de almacenar el trigo pues quedó en desuso, porque ya no había necesidad de almacenar el grano. Entonces a este edificio se le dio otros usos. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la parte inferior del edificio fue un colegio de niños. Amador Mora, que fue más tarde alcalde republicano de Tarifa, fue uno de sus maestros. Y ya poco después, porque el colegio de niños pasó aquí al colegio de Miguel de Cervantes, con lo cual en este edificio del Pósito estaba la biblioteca municipal y un museo, el museo que desapareció y era un buen museo que tenía Tarifa. Recientemente pues el Pósito reúne algunos servicios municipales, como son Radio Televisión Tarifa, también está la Asociación de Alumnas de la sesión permanente de adultos Tarifa Algas del Estrecho, y también están las clases de adultos. La parte superior del edificio, ahí estaba el archivo, durante muchos años estaba el archivo, pero hace poco, hace unos años nada más, el archivo, toda la documentación pasó aquí a la biblioteca, al apartado que está de archivo, que se llama Archivo Jesús Terangil. Ahí está toda la documentación que procedía del archivo, aunque una parte de los documentos todavía se conservan en la parte superior del archivo. Pues estamos aquí dentro en el interior del Pósito, y aquí tenemos que citar una pieza de mucho valor por su antigüedad dentro del patrimonio de Tarifa. Es esta ara. Es una piedra de base prismática con una base cuadrada de 60 por 60 por 70 centímetros. Esta piedra está considerado por muchas personas como que fuera un ara. El ara es debido a esta cavidad, se piensa que podría haber servido para sacrificios, en una época muy anterior.
que aquí estarían también reliquias de santos o de mártires. Esa es una teoría que hay. Pero luego hay otra hipótesis que dicen que esto puede ser la base de una cruz de Humilladero. Esta sería la base y la cruz vendría aquí, de Humilladero, que estaría en los alrededores del castillo, en la zona donde supuestamente sacrificaron a Alonso Pérez de Guzmán, el hijo de Guzmán el Bueno. Esta teoría se basa en que está documentado que en los alrededores del castillo había una cruz de Humilladero. Al haber aparecido esto en los alrededores del castillo, pues la teoría más difundida de que esta sería la base de una cruz de Humilladero. Lo cierto es que ya luego esta base, este ara, en el siglo XX ya pasó a la iglesia de San Mateo, fue la base de la primera cruz de los caídos que hubo en Tarifa, y estuvo en la Puerta de los Perdones de la iglesia de San Mateo. Allí estuvo un tiempo hasta que la trajeron aquí y ahora mismo pues es el lugar donde podemos conservar este ara. El Colegio de la Ranita, como hemos citado antes, este edificio se hizo en la década de los años 20. Existen en Tarifa 3 edificios del mismo estilo: el citado colegio, mercado de abastos y el edificio del hogar del pensionista. Es un peculiar edificio de estilo neomudéjar que ocupa todo un lateral de la plaza. Se caracteriza por su fachada simétrica y paños blancos almenados en los laterales, flanqueando su cuerpo central, donde se levanta una gruesa torre octogonal rematada con otra de menor sección. 2 series de arquillos ciegos de ladrillo visto entrelazados y una amplia colección de huecos a base de arcos de herradura con alfiz completa esta original fachada. Posteriormente, cuando se construyeron otros colegios, este edificio se fue abandonado. Después fue peña flamenca y sede de la coral tarifeña durante unos años, hasta que en el año 2007 los operarios de la empresa Rehabilitaciones Graman comenzaron las obras de recuperación del emblemático colegio tarifeño Miguel de Cervantes y fue convertido en biblioteca y archivo municipal. Hoy también se encuentra la oficina del cronista. Hemos estado hablando de que en la década de los años 20 del siglo pasado se remodeló esta plaza de Santa María con los jardines y la fuente que hoy podemos ver, y también se construyó este edificio que tenemos a nuestra espalda, que hoy es la biblioteca pública y el archivo de Tarifa, el archivo municipal Jesús Terangil. Cuando se hizo realmente el edificio estuvo diseñado para albergar un colegio, el Colegio Miguel de Cervantes o el Colegio de la Ranita, que le llamamos todos los de nuestra edad. Pues para comentarnos cosas de ello tenemos aquí la suerte de tener a Miguel Manella, que estuvo primero como alumno y después fue maestro también de este centro. Buenos días, Miguel. Ante todo, gracias por acudir a la invitación que te hemos hecho. Estamos a disposición de vosotros. Bueno, Miguel, a ver, ¿nos puede contar algo de qué vivencias te quedan de tu época de alumno? Sí, bueno, yo inicié mi estudio de educación infantil, lo que llamamos ahora educación infantil, que antes era parvulito, y después de primaria, que en el Colegio de las Monjas, pero cuando cumplí los 9 años me vine aquí a una academia que se formó. Esto era un colegio de primaria, del grupo escolar de niños Miguel de Cervantes, que era solamente de niños, y montaron una academia varios profesores, don Rafael Casaley, don Alfonso Rodríguez y don Luis Reginfo. Ellos formaron una academia y aquí pues se hacía el bachillerato porque no había instituto en Tarifa. Entonces yo hice el ingreso aquí
y que me tuve que examinar en Algeciras después, porque como aquí no había instituto, pues dependíamos del instituto de Algeciras, por libre, no era adoptado como después que se hizo el CLAEN que se hizo después. Y don Alfonso daba las partes de ciencia, de matemáticas, física y química, a diferentes alumnos que había de diferentes cursos de bachiller. Don Rafael Cazareya llevaba la parte de lingüística y la parte de geografía, historia y todo demás, y las Marías, como diríamos, las llevaba don Luis, educación física, política, religión. Y precisamente hice primero aquí y después, al año siguiente ya se creó el CLAEN, ¿no? Las circunstancias de la vida mía y eso, que después ya estudié magisterio y eso, hizo que después, cuando ya hice magisterio en la escuela normal, el magisterio de Cádiz, Josefina Pascual, pues al tercer año de estar trabajando yo, vine destinado aquí al centro y tuve un cuarto a la izquierda, en las aulas había 4 aulas que después se transformaron en 6, pero al principio había 4 aulas y nada más, que es la que estaban don Rafael Cazaley, don Alfonso, don Luis Reginfo y don José Fon al principio y también don José Notario Araujo. Eran los profesores que había aquí, con los 4 profesores que había. Y, como decía... No, es que te iba a comentar, Miguel, tú estás hablando de que estudiaste aquí el bachillerato, pero aquí no hubo un centro de primaria. Sí, era un centro de primaria, pero por las tardes ellos se formaron, esto era un centro de primaria público, pero ellos se reunieron los 3 y formaron una academia para estudiar bachillerato. Para que los alumnos de aquí no tuvieran que desplazarse, una enseñanza superior ya, pero de una manera privada. Y por la mañana era lo de primaria. Primaria, mañana y tarde. Mañana y tarde, porque antes el horario era de 9:30 a 12:30, de 3 a 5, y después a partir de las 5 era cuando tenían ellos las clases privadas, como tú has dicho muy bien. Era un centro privado que ellos daban las clases de cualquier curso de bachillerato, se atrevían a todo, ¿no? ¿Y después volviste como maestro? Como maestro, y estuve de maestro con don Alfonso. Con don Alfonso, don Luis ya no lo cogí yo porque don Luis se fue destinado a Cádiz, se fue a Cádiz en su momento, y don Rafael también se marchó en su momento de aquí, don Rafael Cazaley también se marchó en su momento, y don Alfonso seguía aquí, entrando a mano derecha. Él tenía ahí los alumnos mayores, los de octavos, y yo tuve aquí dos cursos, un curso y un poco medio curso, digamos, porque me tuve que ir para la mili en el 72. Y tuve muchos alumnos interesantes que después me han hecho carreras, como Paco Vegara, fue uno de los alumnos que tuve yo aquí, Antonio Moreno Román, Julio Silva Pizardo, gente que recuerdo yo y que yo supongo yo que recordarán también por el tiempo. El sitio esto naturalmente nos reunía condiciones para dar clases en los años 20, 30, 40, sí, pero después ya no. El patio era muy pequeño, ahí se jugaba al baloncesto, se jugaba al fútbol, se le daba balonazos a los niños, o sea, era una forma muy sui generis de dar las clases, pero la directora era doña Feliciana Rodríguez Gil. Ya estaba unificado el centro, porque antes aquí en Tarifa había el grupo escolar de niños Miguel de Cervantes, que era un centro, otro centro era el grupo escolar de niñas Nuestra Señora de la Luz, y después había la Escuela del Congo, que se llamaba Escuela del Congo, la Escuela Guzmán el Bueno, que estaba al lado del chalet de Cobo. Estaba la escuela de Guzmán el Bueno, y otra escuela que había en las casas del Padre Mené. Otra eran escuelas unitarias, que no estaban unificadas de ninguna manera. Ya a finales de los 60 fue cuando se unificó todos los centros de Tarifa y se formó el grupo escolar mixto Nuestra Señora de la Luz. Y aquí en el colegio de Miguel de Cervantes, ¿la enseñanza primaria era también unitaria o había clases ya divididas? Era un grupo escolar que tenía su directora y otro grupo escolar que tenía su directora en Nuestra Señora de la Luz, en el Retiro. Eran grupos escolares diferentes con directoras diferentes. Y después la escuela unitaria que había, cada maestro era director de su clase, de su colegio, que es de su aula, que en el Congo, por ejemplo, había 2 aulas, en el Guzmán el Bueno, en el colegio Guzmán, en la escuela Guzmán el Bueno, que se llamaba en su momento, que era el que te he dicho que estaba al lado del chalet de Cobo. Había también 2 aulas, y en el otro también había otras aulas, en el que estaba al lado de las casas del Padre Mené.
y allí el maestro que iba destinado era como si fuera una escuela unitaria del campo, que era maestro y director del colegio. Y hasta que finales de los 60, primero de los 70, fue cuando se unificó y todos los centros de Tarifa se unificaron y se llamaron Grupo Escolar Mixto Nuestra Señora de la Luz. Y la enseñanza se hicieron con el plan, al principio de la democracia, se hizo el Colegio del Sol, se hizo el Colegio de la Luz y anteriormente el Colegio de Guzmán el Bueno. La enseñanza que tú recuerdas aquí de la primaria, digamos, era muy distinta, ¿no?, a la que podemos ver hoy. Yo hice la primaria en el Colegio de las Monjas, muy distinta, muy distinta. Era el tiempo que se tenía... Humorística. El tiempo que se tenía una enciclopedia y ahí estaban... La enciclopedia Álvarez, que era la calidad que tenía, que estaban todas las materias, y se trabajaba mucho con la pizarra, se trabajaba mucho con deberes, con divisiones, superdivisiones, supercopias, cuando el maestro niño había terminado a una copia y un dibujo, una copia y un dibujo. Y con eso se quitaba del medio el maestro en su momento, porque tenía que atender a muchos alumnos. Yo llegué a tener en el Congo 40 alumnos, y eso ahora sería imposible. Ahora son 25 y menos de 25, ¿no? Pero yo llegué a tener 40 alumnos para enseñarles a leer y escribir, niños de 6 años. Entonces era muy penoso la educación. Y cuando tú ejercías de maestro aquí, ¿también estaba en una unitaria o ya tenía alguna clase, algún curso específico? No, aquí estaban los cursos ya definidos. Sí, yo tuve un cuarto y un quinto, me parece que tuve aquí. Hasta que me fui a la mili, un cuarto y un quinto, era lo que tenía. Y ya te he dicho que don Alfonso tenía los cursos mayores, y otros maestros pues tenían un sexto, también había aquí. Ya se empezó con la EGB, faltaba un poco y se empezó ya con la EGB, de Villar Palací, y ya se empezó con la EGB, que ya se unificaron los centros de todo Tarifa, y ya los cursos eran de primero a octava, cuando fue con la EGB, que fue un gran plan de enseñanza que hubo en su momento. Yo creo que de los mejores. Faltó el apoyo económico del gobierno, pero era uno de los planes mejores de enseñanza. Porque hasta la EGB, la ley que se llevaba era del 1950, me parece que era, o del 40 y tanto, que era la ley Moyano. Bueno, la ley Moyano era del 40 y tanto. Y desde la ley Moyano prácticamente hasta la EGB... No hubo cambios ninguno. No hubo cambios ninguno. ¿Y cuando estabas tú aquí de alumno, de qué año estamos hablando? Estamos hablando de alumnos, estamos hablando del 59, 60, 59, 60 más o menos. Y de profesores vine yo aquí en el curso 71, 72, 71, 72. Ya viniste de maestro. Porque aquí uno de los primeros maestros que estuvieron fue Amador Mora. Amador Mora fue uno de los maestros que estuvo aquí, sí. Pero estamos hablando de una época anterior, claro, a la que yo estaba. Claro, estamos eso del año 34 o 35, que fue cuando vino Amador Mora, 33, 34, 35, que fue cuando fue alcalde, y estaba aquí de maestro, sí. Aquí estuvieron muchos años, como te he dicho anteriormente, don Alfonso, don Rafael Cacelé y don Luis Reginfo, don José Font, que era sobrino del padre Font, párroco de San Francisco, y don José Araujo, don José Notario Araujo, que era familia de Antonio Solís, de Rafael Solís, de Maribel Solís, era tío de esta gente, hermano de la madre, que fue maestro también de aquí. Y después ya pues estuvimos bien, estuvo José María Ginés, ya en el colegio Nuestra Señora de la Luz unificado, hubo muchos maestros. Antonio Sevilla tuvo después de maestro también, Ana María Álvarez vino primero, Ana María Girarde, sí. Primero me parece que vino destinada, si no me equivoco, vino destinada al centro que te decía yo, una unidad que había al lado de las casas del Padre Menes, al lado por donde está la barriada de La Paz, el 28 de febrero, sí. Pues por allí había una unidad, y ella vino destinada a esa unidad. Pero también dio clase aquí... Después ya, porque cuando se unificó el centro, cuando se unificaron todos los centros de Tarifa, pero previamente ella vino a una unidad que formaba era, como te decía antes, era maestro y director. ¿Y hasta qué año piensas tú que estuvo funcionando este local como colegio?
hasta que se inauguró el Virgen de la Luz, el Virgen de la Luz que está en la playa, Colegio de la Playa, como lo llamaban. Que allí estuve yo prácticamente, pasé toda mi vida educativa, porque estuve de maestro y estuve de director 16 años, hasta que me dediqué a la política, me metí en la política, pero estuve allí muchos años de director 16 y de profesor pues tuve 20 y tantos años. Y eso fue pues en 1979, fue cuando se inauguró aquel centro, creo, más o menos. Yo estuve, me vine del Santuario de la Luz, estuve de maestro en el Santuario de la Luz, cerré la escuela del Santuario de la Luz, la escuela unitaria del Santuario de la Luz, y me vine destinado ya al Virgen de la Luz, y ya no me quedé en el Virgen de la Luz ya hasta que me jubilé. Bueno, pues toda una saga de alumnos y de maestros que han pasado por este centro. Y también relación con mi aspecto de político, ¿no? Porque esto cuando se abandonó como colegio, se quedó sin utilidad. Y se hacían actividades aquí culturales, se llegó a tener la Peña Flamenca, una Peña Flamenca, después ya la Peña Flamenca se dejó también, estuvo en ruinas, y cuando yo accedí a la alcaldía, una de las causas que nos propusimos es arreglar este edificio. Lo arreglamos, cambió totalmente su estructura interior, se arregló todos los techos, se arregló todo, absolutamente todo, fue una restauración total, y ya pusimos la biblioteca y el archivo. Pues nada, Miguel, si tienes que comentar alguna cosa más, pues no, era recordar únicamente las vivencias que tú habías tenido aquí en el colegio y recordar que esto, antes de biblioteca, fue el colegio de niños Miguel de Cervantes. Y la curiosidad de que fue también, se impartía bachillerato por parte de un grupo de profesores. Porque yo sabía que esto había sido una escuela de primaria, pero no sabía lo que me has contado de que la academia que formaron algunos profesores para que los alumnos pudieran seguir la segunda enseñanza. Por la ausencia que había en Tarifa de enseñanza media, que no había, se suplió por parte de estos profesores. Y se examinaban naturalmente en Algeciras o Cádiz, dependiendo del concierto que tuvieran ellos con los institutos. Ellos se encargaban de todo y... Eran como alumnos libres, igual que luego fue el CLAE en Juan 23, también siguió siendo así. Esto era más libre, porque el CLAE fue un centro de educación media adoptado, era adoptado por un instituto. Estuvo un tiempo por un instituto de Algeciras, me parece que es el que se llama actualmente Isla Verde, creo que es, y estuvo también adoptado por un instituto de Cádiz. Me parece que fue en Cádiz el Columela y en Algeciras el Cursal. El Cursal, que tenía otro nombre, creo. Era Mixto 2, pero que su primer nombre creo que fue Cursal. El centro que está al lado de una estación de bomberos, me parece. Pues nada, Miguel, pues muchísimas gracias por venir aquí, porque sé que estás ocupado y hemos tardado en coincidir para poder tener estas charlas, así que te lo agradecemos mucho y nada, y buenos días, hasta ahora. El ayuntamiento es un edificio de 2 plantas, con el encanto de los ayuntamientos andaluces, la luminosidad del color blanco de su fachada y el entorno fresco y agradable con la magia de las ciudades árabes le hacen especialmente atractivo. El ayuntamiento aprovecha un edificio que fue primero hospicio y luego convento franciscano y semáforo de señalización marítima. El interior conserva la estructura en torno al patio con su pozo y aljibe. Está decorado con pinturas de Manuel Reiné y una de Manuel Ulloa. Nos encontramos ahora en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Tarifa. Este salón es una estancia que tiene todo el encanto de una estancia noble, como corresponde a la función a la que está destinada.
Y ese rasgo se lo da el mobiliario, que está todo hecho de madera. La mesa y la silla presidencial, los escaños y los pupitres de los concejales, todos con el escudo de Tarifa y con un decorado muy a tono con el lugar donde estamos. Este mobiliario se le encargó en la década de los 20, de 1920, a un carpintero tarifeño que se llamaba Lorenzo Jiménez González. Él supo darle toda la sobriedad, como repito, de estos muebles tan elaborados, y además forma parte, tenemos que considerar que este mobiliario forma parte de lo más importante del patrimonio de Tarifa. Dentro del salón de plenos, además de este mobiliario, pues tenemos que destacar que se conservan aquí las copias de los privilegios de Tarifa. Los originales están guardados en el archivo municipal, pero las copias están aquí. A los laterales se encuentran el primer privilegio, que fue el que Sancho IV concedió a Tarifa el 4 de febrero de 1295. Y después de ese primer privilegio están las confirmaciones que cada rey nuevo que venía pues confirmaba el privilegio de Sancho IV. Están aquí estos privilegios y allí enfrente todos los demás. La fachada del ayuntamiento la corona una torre con un reloj. Ese reloj es de finales del siglo XIX. Estuvo un tiempo en la iglesia de San Mateo, pero lo restauraron y ya en la década de los 80 del siglo pasado volvió aquí al ayuntamiento y estuvo funcionando. Pero ya a finales del siglo XX y principios del XXI estaba mal el reloj. No funcionaba por el engarrotamiento de sus engranajes, entonces estaba muy abandonado. Pero gracias a la colaboración de una serie de asociaciones, pues se restauró. La Asociación La Trocha de Algeciras, la Asociación Cultural Melaria, de aquí de Tarifa, y el Ayuntamiento, se preocuparon por llevar a cabo esta restauración. Entonces fue José Luis Pavón y el equipo de restauradores que él tiene el que lo llevó a cabo. El reloj se llevó a la torre de la iglesia de La Palma, de Algeciras, donde allí llevaron a cabo este proceso en el que dejaron las piezas originales y lo dejaron en perfecto estado. El trabajo de madera en el que está ubicado el reloj lo hizo un carpintero de aquí de Tarifa, del ayuntamiento, que es Antonio López. Pues para terminar ya con este programa vamos a hablar un poco sobre las calles que se conservan dentro de este barrio de la Almedina. Por una parte está la calle que va desde la Plaza de Santa María hasta Guzmán el Bueno, esta que queda aquí. No podía llamarse de otra manera sino calle Almedina. Esta es la calle más representativa, digamos, del barrio, puesto que lleva su nombre. Aquí, en el otro extremo, está la calle Amargura, que va desde la Plaza de Santa María hasta la Plazuela del Viento, aunque la última parte de la calle, que tiene una cuesta, desde aquí es la cuesta hacia abajo, se llamaba la Cuesta de San Rafael. Tengo que comentar que las calles de este barrio y la del otro que hay a continuación, el de la Aljaranda, son unos barrios que han estado, el origen de la Semana Santa de Tarifa se ha dado aquí, por estas calles. Por eso las calles que nos encontramos tienen el nombre o de santos o nombres relacionados con la Semana Santa. Entonces, la calle esta Amargura se llama así porque era el lugar de encuentro en el que la Virgen, llena de dolor y llena de amargura, se encontraba con su hijo, Jesús Nazareno, que venía de la iglesia de Jesús.
De ahí le viene el nombre de calle de la Amargura. En la calle de la Amargura en la parte de la derecha nos encontramos con el Miramar, ¿no? Una plaza con albercas y con palmeras y que tiene unas magníficas vistas al estrecho de Gibraltar. Hay un edificio que se construyó a mediados del siglo XX, que sirvió para lugar de la OGE y que hoy es la Casa de la Juventud. Y en la calle Amargura, en la parte de la izquierda, está la residencia de oficiales, que está situada en lo que fue durante un tiempo la plazuela de los afligidos. Eso ya no existe, pero está ubicada donde hoy está la residencia de oficiales, que también es de mediados del siglo XX. Bueno, y por último está la calle San Juan, que parte desde la calle Amargura, antes de llegar a la residencia de oficiales, entra a la calle San Juan, bordea toda la parte de atrás de la biblioteca y sale justamente aquí a la plaza de Santa María. Esas son las calles más significativas que se conservan de la Almedina. Bueno, pues con esto hemos querido hacer una pequeña semblanza de lo que era el barrio de la Almedina. Esperamos que haya sido de su interés. El objetivo nuestro es que conozcamos todos Tarifa, porque el conocimiento es cultura y porque además nos llevará a querer, a apreciar, a respetar y a proteger nuestro pueblo, que es lo que realmente nos interesa. Así que muchas gracias a todos por su interés. Esperamos que este programa haya servido para conocer un poco mejor nuestro pasado, nuestra historia y nuestro presente. Conocer lo que somos, de dónde venimos y lo que nos han legado los que nos precedieron en la historia de nuestro pueblo. Es el deseo de todos los que colaboramos en la edición de este programa Callejeando por Tarifa. Es nuestro deseo que al conocer mejor nuestro pueblo, respetemos más y mejor lo que la historia nos ha dejado. Se aprende a respetar lo que se conoce, lo nuestro. Tarifa tiene una gran historia y los tarifeños debemos estar orgullosos de ella.